Otra de las formas que viene bien para poder entender Scrum es, imagínate que una persona llega y te pide que le ayudes porque necesita un transporte para poder trasladarse de su casa al trabajo. ¿Ok? Bajo un enfoque tradicional, lo que normalmente pasa es que pues le vamos a diseñar un coche. Y entonces pasa una semana, pasan 2 semanas y el cliente te dice, oye, ¿y mi coche? Y tú le dices, pues es que estamos pidiendo las piezas, estamos en proceso de diseño, estamos fabricando el chasis y pasa la semana 3 y pasa la semana 4 y el cliente te dice, oye, ya está mi coche y tú le dices, no, fíjate que necesitamos más dinero porque pues apenas traemos la carrocería, ¿no? Y pasa la semana 5 y la semana 6 y entonces hasta la semana 8 el cliente ya puede ver una prueba de manejo más o menos completa con un coche que más o menos funciona. Y pues en esa semana 8 tú lo que haces es, bueno, te gustan, pero necesitamos todavía más dinero para poderlo perfeccionar y ya dejarlo listo para que te lo lleves y ahora sí vayas de tu casa al trabajo. Entonces, la desventaja de este tipo de enfoques es que pues las inversiones que se suelen hacer, vaya, son altas desde el principio, pero más allá de eso, que digamos, podemos manejar esa parte, es que muchas veces el sentimiento del cliente o de las personas a las que les estamos pidiendo financiamiento es que no hay un beneficio o una recompensa inmediata a eso que están entregando de dinero, ¿no? Y eso puede generar un sentimiento de desconfianza, puede hacer que a lo mejor alguien que en un inicio creía en tu proyecto, te tenía confianza en poder sacar adelante ese encargo o que simplemente pues realmente necesitaba, ¿no?, ayuda, hubo alguien o encontró la manera en resolver ese problema de otra forma más barata y entonces ya no se concluye, ya no termina contigo el compromiso. La manera en la que la agilidad aborda el mismo caso puede ser el siguiente. Oye, Lili, yo necesito algo que me permita desplazarme de mi casa al trabajo. ¿Ok? Lo que puedo entregarte para que en este momento o en una semana tengas algo que te permita trasladarte de tu casa al trabajo es a lo mejor entregarte un scooter o una patineta, ¿no? Y en a la semana vemos cómo te sientes y mejoramos. Y entonces el cliente se lleva la patineta y a la semana regresa y me dice, oye, pues sí me ayudó, pero la verdad es que donde vivo hay una subida prolongada y me cuesta trabajo. Ok, dame la patineta y esa patineta ahora la voy a transformar en un scooter y te la entrego para que la puedas utilizar la siguiente semana. Y en la semana 2 el cliente prueba el scooter y dice, oye, pues está muy bien, pero necesito ahora que tenga al menos un espacio para poder, no sé, poner mis libros o mi mochila porque me traslado varios kilómetros de mi casa al trabajo. Perfecto, entonces lo que ahora necesitamos es ese scooter, ver cómo lo podemos modificar a una bicicleta, ¿ok? Y entonces, así vamos avanzando hasta a lo mejor llegar a al mismo destino que es el coche. ¿Cuál es la diferencia? Que al estar involucrando al cliente en estas entregas constantes de valor, donde le estoy resolviendo su problema no de manera completa, pero sí incremental y está constantemente viendo progreso en esas inversiones, porque con cada iteración pues hay un desembolso de lana, entonces es mucho más fácil que el cliente pierda el interés en mi proyecto, porque al estarle ayudando a resolver su problema no de una manera perfecta, pero sí de una manera continua eh, e incremental, entonces se va enganchando en este proceso, pero también pasa otra cosa muy interesante que es que las necesidades que van surgiendo, los cambios que van surgiendo, pues los puedo ir atacando de manera inmediata, iteración con iteración. Básicamente ese es el sentido de Scrum y también es, digamos, como que la base para entender muchos de los principios ágiles que se repiten en varios de los marcos de trabajo que vamos a ver. Porque la intención es que
al dividir 3 roles dentro de la gestión de proyectos, al trabajar con ciclos de trabajo iterativos y poder tener listas de tarea ordenadas y priorizadas, justamente yo pueda estar haciendo estas entregas constantes de valor que me permitan pivotar rápidamente en caso de que los requerimientos cambien, que me permitan estar en un constante diálogo y comunicación con las personas que están involucradas en el proyecto y por supuesto con el cliente, y que ante cualquier imponderable, que siempre pasa, ¿no? Es buena la planeación, pero también es bueno entender y asumir que los cambios pueden llegar, pues no me dé parálisis por análisis y entonces yo pueda lograr atacar y darle la vuelta al obstáculo. Que uno de los datos que más me gusta de Scrum como dato cultural es justamente el origen de su nombre. Y es que Scrum proviene de una maniobra que se hace dentro de rugby, donde los jugadores se entrelazan unos con otro, como en bloque, y así van empujándose o van empujando al equipo contrario, tratando de hacerse el balón. Y es importante que los jugadores estén coordinados y digamos que empujen para el mismo lado todos o todos estén como de acuerdo en la dirección de empuje o de la fuerza, para que realmente la maniobra surta efecto y pues puedas controlar el balón. Y me parece como un dato cultural súper bonito para poder ilustrar mejor cuál es el sentido del marco de trabajo, porque justo al entender esta referencia, que el equipo trabaja como bloque para poder controlar la jugada, para poder entrar en la dinámica del juego y salir victoriosos, es algo que se retoma constantemente dentro de Scrum, como marco de trabajo y como herramienta dentro de la agilidad. Además de que creo que ejemplifica bastante bien esto que hemos venido hablando sobre cómo más allá de seguir un paso, lo que estamos buscando es entender y vivir una filosofía que nos permita cambiar los paradigmas y cambiar una cultura.